El collar de mi madre era todo lo que me quedaba de ella. Cuando desapareció, mi hijo dijo: «Deja de quejarte, ya lo vendí. Necesitaba ese dinero para mi viaje». Desesperada, llamé a la casa de empeño tratando de recuperarlo. Me dijeron: «Señora, no va a creer lo que encontramos cuando abrimos el relicario del colgante. No sabía que se abría». ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero permíteme contarte cómo llegué a ese momento devastador, porque créeme, no fue casualidad que mi propio hijo me traicionara de esa manera. Era un martes típico de octubre cuando mi mundo se desplomó. Yo, Carmen Delgado, de 52 años, estaba limpiando la casa como cada mañana cuando noté que algo estaba mal, muy mal. El joyero de mi madre, que siempre mantenía en mi mesa de noche, estaba abierto y vacío. Mi corazón se detuvo. El collar de perlas con el pequeño relicario dorado que mamá me había dado antes de morir no estaba. Busqué frenéticamente por toda la habitación, moviendo cada objeto, revisando cada cajón. Nada. «¡Diego!», grité desde mi recámara. Mi hijo de 26 años apareció en la puerta, con esa expresión casual que ya conocía demasiado bien. La misma que ponía cuando llegaba tarde a casa, o cuando olvidaba ayudar con los gastos del mes. «¿Qué pasó, ma? El collar de mi mamá no está en su lugar». Diego se encogió de hombros con una tranquilidad que me erizó la piel. «Ah, sí, lo vendí ayer». Las palabras me golpearon como una cachetada. Por un momento, pensé que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?». «Que lo vendí. Necesitaba el dinero para el viaje a Cancún con los amigos. Ya tengo 26 años, ma. Tengo derecho a divertirme». Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de decir. Mi hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 5 años. El joven al que había sacrificado mis sueños para darle una educación universitaria. El hombre que seguía viviendo en mi casa sin pagar renta porque estaba ahorrando para su futuro. «Diego», dije con una calma que no sentía, «ese collar era lo único que me quedaba de tu abuela. Era invaluable para mí». «Ay, ma, deja el drama. Era solo un collar viejo. Además, no es que lo fueras a usar. Siempre está guardado en esa caja». La frialdad en su voz me cortó más profundo que cualquier navaja. «¿Solo un collar viejo? Tu abuela trabajó 14 horas diarias cosiendo para comprarse esas perlas. Me lo dio en su lecho de muerte. Mira, ma, ya está hecho. Me dieron 700 pesos por él. Es más de lo que pensaba». Diego consultó su teléfono como si la conversación hubiera terminado. «Me voy. Los muchachos me esperan para planear el viaje». «¿700 pesos?» Mi voz se quebró. «¿Vendiste los recuerdos de tu abuela por 700 pesos? Era lo que valía. No te pongas así». Lo vi tomar sus llaves del gancho junto a la puerta, y algo dentro de mí se rompió. No era solo el collar. Era años de ser tomada por garantizada, de ser vista como un banco personal, de ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. «¿En qué casa de empeño lo vendiste?» «En la de la Avenida Reforma, la del señor Joaquín». Diego se detuvo en la puerta. «Pero no vayas a hacer un escándalo, ¿eh? Ya lo vendió a otra persona». La puerta se cerró detrás de él y me quedé sola en el silencio de mi casa. Por primera vez en años, realmente sola. Mi hijo acababa de vender el último pedacito de mi madre que me quedaba y lo había hecho con la misma facilidad con que uno tira un periódico viejo a la basura. Pero Diego había subestimado algo importante. Había subestimado a su madre y estaba a punto de descubrir que esta vez había cruzado una línea que no debería haber cruzado, porque resulta que el señor Joaquín y yo teníamos una historia que mi querido hijo no conocía. 30 minutos después, estaba parada frente a Empeños Joaquín, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como tambor de guerra. La tienda se veía exactamente igual que hacía 15 años, cuando solía venir aquí en mis épocas más desesperadas, después de que el papá de Diego nos dejó sin un peso. La campana de la puerta sonó cuando entré, y Joaquín Herrera levantó la vista desde detrás del mostrador. Sus ojos se iluminaron con sorpresa genuina. «¿Carmen? ¡Carmen Delgado! ¿Eres tú?». «Hola, Joaquín». Se veía mayor, por supuesto. Su cabello, antes negro azabache, ahora era completamente gris, y tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos.
pero seguía siendo el mismo hombre amable que me había ayudado cuando Diego era pequeño y yo no tenía ni para comprar leche. ¡Qué sorpresa más agradable! ¿Cómo has estado? ¿Cómo está el muchacho? La ironía de la pregunta me habría hecho reír si no hubiera estado tan devastada. Joaquín, necesito preguntarte algo. Mi hijo vino ayer a vender un collar de perlas con un relicario dorado. La expresión de Joaquín cambió inmediatamente. Ah, sí, el joven Diego, parecido a ti, pero... Se detuvo, como si fuera a decir algo que no debía. ¿Pero qué? Nada importante. Joaquín negó con la cabeza. Sí, vino ayer. Me trajo el collar. ¿Aún lo tienes? Pregunté con una esperanza desesperada. Joaquín suspiró profundamente. Carmen, esto es delicado. Tu hijo me dijo que era suyo, que había pertenecido a su novia y que necesitaba el dinero urgentemente. Mintió. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Era de mi madre. Es todo lo que me queda de ella. Vi cómo el rostro de Joaquín se endurecía. Después de todos estos años en el negocio, sabía reconocer una situación familiar complicada cuando la veía. Me lo imaginé, murmuró. El muchacho estaba muy nervioso. Siguió mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara a detenerlo. ¿Lo vendiste ya? No exactamente. Joaquín caminó hacia la trastienda. Tengo una política. Los artículos de valor sentimental los guardo al menos una semana antes de ponerlos en venta. Por si acaso, casi me pongo a llorar de alivio. ¿Puedo comprarlo de vuelta? Te pago lo que sea. Carmen, espera. Hay algo que necesitas saber. Joaquín regresó con una pequeña caja de terciopelo azul. Cuando tu hijo se fue, decidí limpiar el collar para exhibirlo mejor, y descubrí algo completamente por casualidad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? El relicario. Joaquín abrió la caja con cuidado. Se abre. Tiene un mecanismo secreto que nunca había visto antes en mis 30 años de negocio. Me quedé sin aire. ¿Qué se abre? Sí. Estaba puliendo las flores grabadas cuando mi dedo presionó accidentalmente una en particular. Tiene un mecanismo muy discreto, casi invisible. Aquí, mira. Con dedos expertos, Joaquín presionó una pequeña flor grabada en el costado del relicario. Con un clic casi inaudible, el pequeño corazón dorado se abrió como si fuera un libro. Dentro había algo que me hizo tambalear. Una pequeña llave dorada, no más grande que mi dedo meñique, y un pedacito de papel amarillento doblado en un cuadrito perfecto. Pero eso no es todo, continuó Joaquín con una sonrisa misteriosa. Cuando desdoblé el papel para ver qué decía, bueno, creo que será mejor que lo leas tú misma. Tomé el papel con manos temblorosas y lo desdoblé con cuidado. La letra era de mi madre, sin duda. Su caligrafía perfecta, que había aprendido en las clases nocturnas después de trabajar todo el día. Para mi Carmen querida, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay cosas que una madre no puede decirle a su hija mientras vive, pero que debe dejarle antes de partir. La llave abre una caja de seguridad en el Banco Central, sucursal Reforma. El número es 347. Todo lo que hay adentro es tuyo. Mantuve esto en secreto porque temía que la familia Villarreal tratara de quitarte lo que te corresponde si sabían dónde estábamos. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Mi niña, ahora es tiempo de que lo descubras. Con todo mi amor, tu mamá Rosa. El papel se me cayó de las manos. Carmen, la voz de Joaquín sonaba lejana. ¿Estás bien? No estaba bien. Nada estaba bien. Mi madre había muerto hace 5 años, y durante todo este tiempo había estado guardando secretos en una caja de seguridad. ¿Qué había ahí? ¿Por qué nunca me había dicho nada? Y más importante, si Diego no hubiera vendido el collar, yo nunca habría descubierto esto. Por primera vez en días, sonreí. Y no fue una sonrisa amable. Joaquín, dije, recogiendo la llave y el papel, necesito pedirte un favor muy grande. Por supuesto, Carmen, lo que necesites. La respuesta inmediata de Joaquín me recordó por qué siempre había sido mi lugar seguro durante los años difíciles. Mientras otros me veían como una madre soltera problemática, él me había visto como una mujer trabajadora que merecía respeto. Necesito que no le digas a Diego que estuve aquí, ni que encontraste esto en el relicario. Joaquín asintió lentamente, entendiendo sin necesidad de explicaciones. ¿Quieres que le diga que ya vendí el collar? Exactamente. Mi mente comenzaba a funcionar con una claridad que no había sentido en años. ¿Y Joaquín? ¿Conoces al gerente del Banco Central?
Conozco a Roberto Salinas. ¿Por qué? ¿Podrías llamarlo? Decirle que Carmen Delgado va en camino para abrir una caja de seguridad que heredé de mi madre, que tengo la llave pero necesito verificar la documentación. Joaquín tomó su teléfono sin hacer preguntas. Después de una breve conversación, colgó y sonrió. Roberto te está esperando. Dice que las cajas heredadas requieren algunos papeles, pero que puede ayudarte con todo. Gracias. Le di un beso en la mejilla. Eres un ángel. Carmen, Joaquín me detuvo antes de que saliera. Sea lo que sea que esté pasando con tu hijo, ten cuidado. A veces los problemas de familia son los más complicados de resolver. Tenía razón, por supuesto. Pero por primera vez en años, no me importaba la complejidad. Lo que me importaba era la verdad. El Banco Central estaba a solo 10 minutos a pie. Durante el camino, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué había guardado mi madre en esa caja? ¿Por qué tanto secreto? ¿Y por qué nunca me había mencionado nada sobre una caja de seguridad? Roberto Salinas resultó ser un hombre de unos 60 años, con bigote gris y una sonrisa profesional pero genuina. Señora Delgado, Joaquín me contó sobre su situación. Es más común de lo que piensa. Las personas mayores a veces guardan cosas importantes sin decírselo a la familia. ¿Qué necesito para acceder a la caja? Identificación oficial, el certificado de defunción de su madre y, por supuesto, la llave. Roberto revisó una carpeta. Veo que la caja 347 está registrada a nombre de Rosa Delgado, fallecida hace 5 años. ¿Usted es la hija? Sí, señor. Perfecto. Solo necesitamos verificar algunos documentos y puede acceder a su contenido. 20 minutos después, estaba siguiendo a Roberto por un pasillo subterráneo lleno de cajas metálicas. El sonido de nuestros pasos resonaba en el espacio silencioso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Roberto podía escucharlo. Aquí está, la 347. Roberto insertó su llave maestra en una de las cerraduras. Luego me hizo señas para que yo insertara la mía. Gire al mismo tiempo que yo. 1, 2, 3. La pequeña puerta se abrió con un clic metálico. Puede llevarse la caja a la sala privada allá. Señaló hacia una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas. Tómese todo el tiempo que necesite. Yo estaré en mi oficina cuando termine. Quedé sola con la caja metálica. Era más grande de lo que había imaginado, del tamaño de una caja de zapatos. Pesaba considerablemente. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Lo primero que vi fue otro sobre con mi nombre escrito en la perfecta caligrafía de mi madre. Debajo había varios folders ordenados meticulosamente, algunos documentos legales y algo que me hizo ahogar un grito. Fajos de billetes, muchos fajos de billetes. Con dedos temblorosos abrí el sobre dirigido a mí. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste la manera de llegar hasta aquí. Sabía que lo harías, porque mi niña siempre ha sido más inteligente de lo que ella misma cree. Lo que estás viendo es el fruto de 30 años de trabajo y sacrificio. Cada peso que puse en esta caja salió de mi sueldo, de las costuras nocturnas, de los trabajos extras los fines de semana. Durante años viví como una pobre para poder ahorrar esto para ti. Hay 120,000 pesos en efectivo, pero eso no es lo más importante. En los folders encontrarás las escrituras de una casa que compré hace 10 años en la colonia San Rafael. Está a tu nombre desde el día que la compré. También encontrarás el testamento donde te dejo oficialmente todo lo que tengo. Pero hay algo más, Carmen, algo que nunca tuve el valor de contarte mientras vivía. En el último sobre encontrarás información sobre tu padre, el verdadero, no el hombre que te abandonó cuando tenías 3 años, el que realmente era tu padre. Sé que esto va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu vida, pero tienes derecho a la verdad. Y tienes derecho a reclamar lo que por herencia te corresponde. Usa este dinero para ser independiente. Usa esta información para ser libre. Y nunca, nunca permitas que nadie, ni siquiera tu hijo, te trate como si fueras menos de lo que eres. Una mujer fuerte, capaz e inteligente que merece respeto. Te amo, mi niña. Siempre te amé. Tu mamá Rosa. Se me cayó la carta de las manos. Mi madre había estado guardando secretos durante décadas. ¿Quién era mi verdadero padre? ¿Una casa a mi nombre? ¿120,000 pesos? Pero más importante,
Si todo esto era mío, entonces Diego acababa de cometer el error más grande de su vida, porque ahora yo tenía poder, y él no tenía idea de lo que se avecinaba. Tomé el último sobre con dedos temblorosos. Era más grueso que los otros, y por el peso parecía contener varias fotografías, además de documentos. Lo abrí con cuidado, como si fuera a explotar. La primera imagen me dejó sin respiración. Era una fotografía de mi madre, pero no como yo la recordaba. Se veía joven, quizás de 22 años, vestida elegantemente y sonriendo junto a un hombre alto, moreno, de traje impecable. Estaban parados frente a un edificio lujoso que no reconocía. Volteé la fotografía. En la letra de mi madre decía: Rosa y Eduardo Villarreal, 1972. ¿Eduardo Villarreal? Ese nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Seguí revisando. Había más fotografías. Mi madre y el mismo hombre en restaurantes elegantes, en el parque, en lo que parecía una oficina lujosa. En todas se veían felices, enamorados. En una de las últimas fotos, mi madre estaba claramente embarazada. Debajo de las fotografías encontré documentos. El primero era un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento. Pero este era diferente al que yo conocía. En la línea del padre, en lugar de padre desconocido, decía claramente: Eduardo Villarreal Mendoza. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Eduardo Villarreal. ¿Por qué ese nombre me resultaba tan familiar? Seguí leyendo. Había cartas, docenas de cartas escritas a mano en una caligrafía masculina elegante. Tomé una al azar. Mi querida Rosa, sé que lo que te pido es mucho, pero necesito que confíes en mí. La situación familiar se está complicando y por ahora es mejor que mantengas nuestra relación en secreto. Mi padre está muy enfermo y si se entera de lo nuestro, y especialmente del bebé, podrían pasar cosas terribles. Dame un año. Solo un año para arreglar las cosas, para asegurar tu futuro y el del bebé. Te prometo que después haremos las cosas bien. Te amo, Rosa, y amo a nuestra hija más de lo que las palabras pueden expresar. Eduardo, nuestra hija. Yo era esa hija. Más cartas, más promesas, más explicaciones sobre complicaciones familiares y situaciones delicadas, hasta que las cartas se volvieron menos frecuentes, más desesperadas, más llenas de excusas. La última carta estaba fechada 6 meses después de mi nacimiento. Rosa, mi padre murió ayer. Las cosas están aún más complicadas de lo que imaginé. La familia está luchando por el control de los negocios y hay demandas legales terribles. No puedo involucrarlos a ti y a Carmen en esto ahora, pero te juro por Dios que cuando todo se resuelva, regresaré por ustedes. El dinero que te dejé debe durar un tiempo. Cuida de nuestra niña. Dile que su papá la ama, aunque no pueda estar con ella ahora. Eduardo. Después de esa carta, nada más. Tomé el último documento de la pila. Era un recorte de periódico amarillento, fechado cuando yo tenía 6 meses. El titular decía: Muere en accidente automovilístico el empresario Eduardo Villarreal Mendoza. Mi padre había muerto cuando yo era apenas un bebé. No nos había abandonado. Había muerto. Y según el artículo, había muerto siendo el heredero de una de las familias más ricas de la ciudad, la familia Villarreal, los dueños de la cadena de hoteles más grande de la región, los que tenían el centro comercial más lujoso de la ciudad, los que aparecían en las páginas sociales cada semana. Yo era una Villarreal, y nunca lo había sabido, pero había más información crucial. Un último papel, esta vez con membrete de un despacho legal muy conocido de la ciudad. Era una carta dirigida a Rosa Delgado, fechada hace 8 años. Estimada señora Delgado, nuestro despacho ha estado administrando los bienes correspondientes a Carmen Delgado Villarreal, según las instrucciones del testamento de don Eduardo Villarreal Mendoza. Hemos intentado contactar con la beneficiaria por más de 30 años sin éxito. Los intereses acumulados han incrementado considerablemente el patrimonio original. Solicitamos se presente con la documentación correspondiente para proceder con la entrega de los bienes. Le adjuntamos copia del testamento para su revisión. Había una copia del testamento adjunta. Mis manos temblaron al desdoblarlo. Ahí estaba, en lenguaje legal formal: a mi hija Carmen Delgado Villarreal, producto de mi unión con Rosa Delgado, le corresponde 1/5 parte de todos mis bienes.
Durante 30 años había sido heredera de una fortuna y nunca lo supe. Se me cayó el papel de las manos y me quedé mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo había vendido el collar de su abuela por 700 pesos, el mismo collar que me había llevado a descubrir que yo tenía derecho a una fortuna de más de 8 millones. La ironía era tan perfecta que casi me puse a reír. Casi, porque primero tenía que ir a casa a tener una conversación muy interesante con Diego. Una conversación que iba a recordar por el resto de su vida. Guardé todos los documentos en mi bolsa con cuidado, como si fueran dinamita. En cierto modo, lo eran. Dinamita que estaba a punto de explotar la vida cómoda que Diego había construido a mis costillas. El camino de regreso a casa se me hizo eterno. Mi mente no paraba de procesar lo que había descubierto. No solo era heredera de una fortuna, sino que durante años mi familia había estado buscándome. Bueno, los abogados de mi familia. Cuando llegué a casa, Diego estaba tirado en el sofá de la sala, viendo televisión con una cerveza en la mano y los pies descalzos sobre mi mesa de centro. La imagen perfecta de un hombre sin preocupaciones en el mundo. ¿Ya regresaste, Ma?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Fuiste al súper? No fui al súper, Diego. Algo en mi tono debe haberlo alertado, porque por fin volteó a verme. Entonces, ¿a dónde fuiste? Fui a buscar el collar de mi madre. Diego suspiró dramáticamente. ¡Ay, Ma! Ya te dije que no hay nada que hacer. ¡Ya lo vendieron! ¿Ah, sí? Me senté en el sillón frente a él, colocando mi bolsa en mi regazo. ¿Estás seguro de eso? Pues sí. El señor Joaquín me dijo que ya tenía comprador. ¡Qué raro! Saqué el collar de mi bolsa muy lentamente, haciendo que las perlas brillaran bajo la luz de la lámpara. Porque aquí está. La cara de Diego fue un poema. Su boca se abrió como pez fuera del agua, sus ojos se agrandaron hasta parecer platos, y su cerveza se le resbaló de la mano, derramándose sobre mi alfombra. ¿Cómo? Resulta que Joaquín y yo somos viejos amigos, y resulta que él tenía ciertas dudas sobre la procedencia del collar. Dejé que las palabras se asentaran. Me llamó hoy en la mañana para preguntarme si yo sabía algo sobre un collar de perlas que mi hijo había llevado a empeñar. Diego se incorporó en el sofá, con la cara roja de vergüenza, y a juzgar por su expresión, también de miedo. Ma, ¿puedo explicarte? Oh, no te preocupes, no necesitas explicar nada. De hecho, tengo que agradecerte. ¿Agradecerme? Diego parecía genuinamente confundido. Sí, mi amor, porque gracias a tu pequeño robo, descubrí algo muy interesante sobre el collar de mi madre. Abrí el relicario con el mismo gesto que Joaquín me había enseñado. ¿Sabías que se abre? Diego negó con la cabeza, ahora completamente pálido. Pues sí, y adentro había esto. Saqué la llave dorada y la puse sobre la mesa de centro. ¿Sabes qué abre esta llave? No, una caja de seguridad. Una caja de seguridad que tu abuela Rosa mantuvo en secreto durante décadas. Saqué uno de los fajos de billetes. Con esto adentro. Los ojos de Diego se iluminaron con codicia instantánea. ¿Cuánto hay? Suficiente para que entiendas que los 700 pesos que obtuviste por el collar no valen absolutamente nada comparados con lo que acabas de ayudarme a encontrar. Bueno, pero eso es genial, ¿no? ¿Podemos ir a celebrar? ¿Podemos ir de viaje juntos? La ingenuidad de mi hijo me habría conmovido si no estuviera tan furiosa. Realmente creía que después de robarme, yo iba a compartir mi herencia con él como si nada hubiera pasado. Diego, dije con la voz más tranquila que pude conseguir, quiero que empaques tus cosas. ¿Cómo? Quiero que empaques todas tus cosas y te vayas de mi casa. Hoy. ¿Estás loca? ¿Por qué? Me levanté del sillón y lo miré directamente a los ojos. Porque un hombre de 26 años que le roba a su madre para irse de viaje con los amigos no merece vivir en la casa de su madre. Solo era un collar viejo. Era lo único que me quedaba de mi madre, y lo sabías perfectamente. Mi voz se endureció. Era invaluable para mí, y te importó tan poco mi dolor que lo vendiste por 700 miserables pesos. Ma, no seas así. Podemos arreglarlo. Diego, la única manera en que esto se puede arreglar es si tú aprendes a respetarme. Y eso no va a pasar mientras sigas viviendo aquí, tratándome como tu sirvienta personal y tu banco de retiro libre. ¿A dónde voy a ir? No lo sé. A casa de algún amigo, a rentar un cuarto, a trabajar para pagarte tu propia casa. Me encogí de hombros. Lo que hacen los adultos responsables. Pero no tengo dinero.
Qué raro. Hace una hora tenías 700 pesos para irte de viaje a Cancún. Diego se quedó callado, procesando finalmente la magnitud de su situación. Tienes hasta las 8 de la noche para irte, continué. Después de esa hora voy a cambiar las cerraduras. No puedes hacer eso. Esta también es mi casa. Saqué otro documento de mi bolsa. Las escrituras de la casa que mi madre me había heredado. En realidad, no. Esta casa nunca fue tuya. Y a partir de hoy, oficialmente ya no eres bienvenido aquí. Por primera vez en años, Diego me vio realmente. No como su madre sufrida que iba a aguantar cualquier cosa. No como su banco personal. No como su sirvienta. Me vio como la mujer que había decidido que ya había tenido suficiente. Y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi algo que había olvidado que existía. Respeto, pero también vi algo más. Algo que me hizo sonreír mientras él subía las escaleras a empacar. Vi miedo, y apenas estaba empezando. A las 8 en punto de esa misma noche, Diego se fue de mi casa con 2 maletas y una expresión que oscilaba entre el resentimiento y el shock. No dijo ni una palabra al salir, pero cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Típico de él. Yo me quedé en la sala, admirando el silencio. Por primera vez en años, mi casa era realmente mía. Nadie iba a dejar platos sucios en el fregadero. Nadie iba a gritarme que no había cerveza en el refrigerador. Nadie iba a tratarme como una sirvienta en mi propia casa. Pero la tranquilidad duró poco, porque mi mente seguía dando vueltas alrededor de lo que había descubierto. Una herencia millonaria, propiedades, una familia que había estado buscándome durante décadas. A la mañana siguiente, a primera hora, llamé al despacho legal cuyo membrete estaba en la carta. Despacho Jurídico Mendoza y Asociados, respondió una voz femenina profesional. Buenos días, habla Carmen Delgado. Tengo entendido que ustedes han estado manejando una herencia a mi nombre. Hubo una pausa significativa. ¿Carmen Delgado Villareal? Sí. Por Dios santo, un momento, por favor. Escuché murmullos emocionados de fondo, pasos apresurados, y después una voz masculina tomó la línea. Señora Delgado, soy el licenciado Fernando Mendoza. Hemos estado buscándola por más de 30 años. Bueno, pues ya me encontraron. 2 horas después, estaba sentada en una oficina lujosa del piso 20 de un edificio que reconocí de las fotografías de mi madre. El licenciado Mendoza, un hombre de unos 50 años con traje impecable, no podía contener su emoción. Señora Delgado, esto es extraordinario. La familia Villareal ha especulado durante décadas sobre qué había pasado con usted. Algunos pensaban que había muerto, otros que había salido del país. ¿La familia sabe de mi existencia? Por supuesto. Don Eduardo dejó muy claro en su testamento que tenía una hija. El problema era encontrarla. Mendoza abrió un folder grueso. Durante años buscamos con el apellido Villareal, asumiendo que su madre se habría casado o que usted habría adoptado el apellido paterno. Nunca se nos ocurrió buscar solo con Delgado hasta hace unos años. Pero para entonces su madre ya había fallecido, y usted había cambiado de dirección varias veces. Eso tenía más sentido. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente? El patrimonio original más 30 años de intereses compuestos y dividendos reinvertidos. El monto actual es de 8.400.000 pesos en efectivo y valores. Se me secó la boca. La cifra que había visto en la carta era real. Además, continuó Mendoza, están las propiedades que le corresponden directamente. Un edificio de oficinas en el centro, 2 casas en las Lomas y una quinta parte de las acciones de Hoteles Villareal. ¿Una quinta parte de todos los hoteles? Exactamente. Lo que la convierte en la segunda accionista más importante de la compañía, después de su tío Rodrigo Villareal, quien heredó el 30% como hijo mayor. Interesante. Así que había familia. ¿Cuántos familiares tengo? Su tío Rodrigo, quien tiene ahora 62 años. Sus primos Alejandro y Patricia, hijos de Rodrigo, y su prima Sofía, hija de su tío Mauricio, quien falleció hace 10 años. Una familia completa que nunca había conocido, que durante 30 años había estado administrando una empresa donde yo tenía derechos de accionista. Licenciado Mendoza, dije con la voz más tranquila que pude, ¿qué necesito hacer para reclamar oficialmente mi herencia? Solo firmar algunos documentos y presentar identificación oficial.
Técnicamente, el dinero ha sido suyo desde el día que cumplió 18 años, pero necesitamos formalizar la transferencia. ¿Y la familia? ¿Saben que los contacté? Mendoza vaciló. Bueno, no oficialmente, pero será necesario notificarles. Usted tiene derecho a participar en las juntas de accionistas, a revisar los libros de la empresa, a votar en decisiones importantes. Absolutamente. Con el 20% de las acciones, su voto es crucial para cualquier decisión mayor. Me recliné en la silla de cuero, procesando las implicaciones. No solo había heredado una fortuna, había heredado poder. Poder sobre gente que había pasado 3 décadas pensando que nunca tendría que rendir cuentas a nadie. Licenciado, dije con una sonrisa que habría asustado a mi hijo si hubiera estado presente. Quiero que programe una reunión familiar para la próxima semana. ¿Una reunión? Sí. Quiero conocer a mis familiares. Quiero presentarme oficialmente. Hice una pausa, saboreando las palabras que estaba a punto de decir. Y quiero contratar un contador independiente para revisar los libros de los últimos 30 años antes de esa reunión. La cara de Mendoza palideció ligeramente. Señora, quizás sería mejor hacer esto gradualmente. No, licenciado. He estado esperando 30 años sin saberlo. No voy a esperar más tiempo del necesario. Porque había algo que el buen licenciado no sabía. Algo que iba a hacer que esta reunión familiar fuera especialmente interesante. Yo había pasado 5 años trabajando como contadora antes de quedar embarazada de Diego. Y mi especialidad había sido detectar irregularidades financieras. Los Villareal estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la prima perdida. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde del viernes, una semana después de mi primera visita al despacho. Durante esos 7 días, Roberto Vázquez, el contador independiente que contraté, había estado trabajando día y noche revisando 30 años de registros financieros de Hoteles Villareal. Los resultados preliminares que me había mostrado esa mañana eran devastadores. Llegué 15 minutos temprano, no por nervios, sino por estrategia. Quería observar cómo entraban, cómo reaccionaban al verme, qué tan preparados estaban para este momento. El edificio corporativo era impresionante, todo mármol y cristal, con el logo de la empresa brillando en dorado en la recepción. La secretaria me miró con curiosidad mal disimulada mientras esperaba. ¿Usted es la señora Delgado?, preguntó en voz baja, como si fuera una celebridad o una criminal peligrosa. Sí, es que, bueno, todos están muy emocionados de conocerla. Emocionados. Qué palabra más interesante para describir lo que estaba segura iba a ser una emboscada familiar. A las 3 en punto exacto, el licenciado Mendoza apareció para escoltarme a la sala de juntas. ¿Lista?, preguntó. Más que lista. La sala era enorme, con una mesa de caoba que fácilmente sentaba a 20 personas. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Y sentados alrededor de la mesa, como jueces esperando a un acusado, estaban mis familiares. El primero en levantarse fue un hombre de unos 60 años, alto, elegante, con cabello gris peinado hacia atrás y traje de diseñador. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos me evaluaban como un comerciante evalúa mercancía. «Carmen», dijo con voz cálida pero calculada, «soy tu tío Rodrigo. No puedes imaginarte cuánto hemos esperado este momento». Mentira, pero sonreí y le estreché la mano. «Mucho gusto, tío. Estos son tus primos». Rodrigo me presentó a los demás. Alejandro, un hombre de unos 35 años con aspecto de ejecutivo ambicioso y apretón de manos demasiado fuerte. Patricia, una mujer de mi edad, rubia, elegante, con una sonrisa tan falsa como billetes de 3 pesos. Y Sofía, la más joven, de unos 28 años, que al menos parecía genuinamente curiosa. «Por favor, siéntate», dijo Rodrigo, señalando una silla que estratégicamente me ponía frente a todos ellos, como en un interrogatorio. «Antes que nada», comenzó Patricia con voz melosa, «queremos que sepas cuánto lamentamos que no hayas crecido con la familia. Debe haber sido muy difícil para ti y tu madre. Mi madre se las arregló muy bien, gracias». Por supuesto, por supuesto». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Eduardo era mi hermano menor, y puedo decirte que si hubiera sobrevivido, habría hecho lo correcto por ti». ¿Lo correcto? Bueno, asegurar tu futuro, tu educación, darte el lugar que te corresponde en la familia.
Interesante elección de palabras. ¿Y cuál es ese lugar, tío? Los primos intercambiaron miradas. Alejandro carraspeó. Bueno, prima, obviamente eres parte de la familia, y como tal, queremos que te sientas bienvenida. ¿Pero? ¿Pero qué? Preguntó Sofía, genuinamente confundida. Siempre hay un pero en estas situaciones. ¿Cuál es? Patricia soltó una risa nerviosa. No hay ningún pero. Carmen, es solo que... Bueno, la empresa ha estado funcionando de cierta manera durante décadas. Todos tenemos nuestros roles, nuestras responsabilidades, y ustedes prefieren que yo no altere ese equilibrio. No es eso, dijo Rodrigo rápidamente. Es que administrar una empresa requiere experiencia, conocimiento del mercado. ¿Me están diciendo que soy incompetente? Por supuesto que no. Alejandro levantó las manos. Es solo que quizás podrías empezar gradualmente, participar en algunas juntas, familiarizarte con las operaciones, mientras ustedes siguen tomando todas las decisiones importantes. El silencio que siguió fue denso como niebla. Carmen, dijo Patricia finalmente, entendemos que esto debe ser abrumador para ti. Pasar de la vida que has llevado, a encontrarte con todo esto. Ahí estaba, el clasismo disfrazado de preocupación. ¿La vida que he llevado? Repetí con calma. No queríamos decir... Rodrigo trató de suavizar las cosas. No, está bien. Me interesa saber qué piensan de la vida que he llevado. Patricia se sonrojó. Solo queríamos decir que debe ser un cambio muy grande. Sí, lo es. Me recliné en mi silla. Especialmente descubrir que durante 30 años ustedes han estado administrando dinero que parcialmente me pertenecía. Ese dinero ha estado generando intereses, se apresuró a decir Alejandro. Ha estado creciendo en valor, mientras ustedes vivían de las ganancias. La empresa da trabajo a cientos de personas, protestó Rodrigo. Me alegra saberlo. Ahora quiero ver los libros de los últimos 30 años, especialmente los salarios ejecutivos, los dividendos distribuidos y los bonos familiares. Se hizo un silencio mortal. Carmen, dijo Sofía suavemente, quizás sería mejor que primero... Licenciado Mendoza, interrumpí. ¿Tengo derecho legal a revisar toda la documentación financiera de la empresa? Como accionista del 20%, absolutamente. Perfecto, quiero ver todo. Rodrigo se puso de pie. Esto es una empresa familiar. Carmen, no somos extraños tratando de estafarte. Somos tu familia. Exacto, dije levantándome también. Son mi familia. Y por 30 años, mi familia vivió muy bien con dinero que parcialmente me pertenecía, mientras yo trabajé doble turno para mantener a mi hijo. Eso no es culpa nuestra, murmuró Patricia. Tienes razón, la culpa es de la vida, pero las consecuencias van a ser responsabilidad de ustedes. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Licenciado Mendoza, programe una auditoría completa para la semana que viene. Quiero un contador independiente revisando todo. ¿Una auditoría? Alejandro se veía pálido. Sí. Y quiero una junta extraordinaria de accionistas para el viernes. Hay algunas cosas que quiero proponer. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Rodrigo con voz tensa. Sonreí. Por primera vez en años, una sonrisa completamente genuina. Cambios, tío. Muchos cambios. La semana siguiente a la reunión familiar fue una revelación. El contador independiente que había contratado, Roberto Vázquez, se sumergió en los libros de Hoteles Villareal con la minuciosidad de un cirujano. Durante 5 días completos, con un equipo de 3 asistentes, revisó cada registro, cada transacción, cada pago de los últimos 30 años. Lo que encontró me hizo entender por qué mis queridos familiares se habían puesto tan nerviosos. «Señora Delgado», me dijo Roberto el jueves por la tarde en mi casa, rodeado de carpetas y calculadoras. «Esto es extraordinario». «¿En qué sentido?» En el sentido de que durante 30 años la familia Villareal se ha estado pagando salarios y bonos que exceden cualquier estándar de la industria. Roberto me mostró una hoja llena de números. Su tío Rodrigo se paga un salario anual de 2 millones de pesos, su primo Alejandro 1,5 millones, Patricia, como directora de Relaciones Públicas, 1 millón. ¿Y eso es mucho? Para empresas del tamaño de Hoteles Villareal, el promedio industrial sería máximo 400,000 para el CEO, 200,000 para ejecutivos de segundo nivel. Hice cálculos mentales rápidos. Entonces han estado pagándose aproximadamente 4 millones anuales de más.
¿Durante 30 años? Sí. Eso sin contar los bonos familiares, los gastos de representación y las consultas que se pagan entre ellos. ¿Consultas? Roberto me enseñó otro documento. Patricia le cobra a la empresa 200,000 pesos anuales por consultoría en imagen corporativa. Alejandro cobra 300,000 por asesoría en expansión. Su prima Sofía cobra 100,000 por consultoría en redes sociales. Me recliné en mi silla, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. No solo habían estado viviendo como reyes con dinero de la empresa, sino que habían creado un sistema para drenar aún más recursos. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? En 30 años, aproximadamente 120 millones de pesos. 120 millones, de los cuales el 20% debería haber sido para mí. 24 millones de pesos que habían terminado en los bolsillos de mis queridos familiares. Roberto, dije con una calma que no sentía, quiero que prepares un informe completo, con recomendaciones de acción legal. ¿Acción legal? Sí, porque esto se llama malversación de fondos, y yo voy a hacer que lo paguen. Esa noche, después de que Roberto se fuera con promesas de tener el informe final listo para el lunes, mi teléfono sonó. Era Patricia, con la voz más dulce que miel de abeja. Carmen, querida, ¿podríamos hablar? Creo que hubo algunas malinterpretaciones en la reunión del lunes. No hubo malinterpretaciones. Patricia, Carmen, somos familia. Seguramente podemos resolver esto como gente civilizada. Estoy siendo muy civilizada. Podría haber ido directamente con el Ministerio Público. Hubo un silencio tenso. ¿Qué quieres, Carmen? Por fin. La pregunta real. Quiero justicia. Quiero que me devuelvan los 24 millones que me robaron durante 30 años. Eso es ridículo. Nosotros hemos hecho crecer la empresa. Sí, pagándose salarios de millonarios mientras yo trabajaba de mesera para pagar la escuela de mi hijo. Carmen, sé razonable. No podemos pagar esa cantidad. Entonces vamos a tener que llegar a un acuerdo diferente. ¿Qué tipo de acuerdo? Sonreí, aunque Patricia no podía verme. Lo discutiremos en la junta de mañana, frente a todos. Carmen, hasta mañana, prima. El sábado por la noche, 1 semana y media después de que se fuera de casa, Diego apareció en mi puerta. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada y tenía esa expresión de perro apaleado que conocía desde que era niño. «Ma, necesito hablar contigo. Estoy ocupada, Diego. Por favor, solo 5 minutos». Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se quedó parado en la sala, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa. «¿Cómo has estado?», preguntó. «Muy bien. Mejor que nunca, de hecho. Ma, escuché rumores. La gente dice que eres rica, que heredaste dinero». Ahí estaba. No había venido a disculparse. Había venido porque se había enterado del dinero. Y, bueno, pensé que quizás podrías... Diego se removió incómodamente. Quizás podríamos hablar de que regrese a casa. La audacia me dejó sin palabras por un segundo. ¿Quieres regresar a casa? Sí. Hemos sido una familia, Ma. Una buena familia. Diego, hace 1 semana me robaste el único recuerdo que tenía de mi madre para irte de fiesta con tus amigos. Eso fue un error. Estaba desesperado. ¿Y ahora? Ahora sé que fui un idiota. Quiero hacer las cosas bien. Lo miré durante un largo momento. Mi hijo, el joven al que había dado todo, estaba parado frente a mí con la mano extendida otra vez. Pero esta vez, yo tenía algo que él quería, y por primera vez en su vida, él tenía que pedirlo. Diego, dije finalmente, si quieres regresar a vivir aquí, va a ser bajo mis términos. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué términos? Vas a pagar renta, vas a limpiar tu propio desastre, vas a cocinar tu propia comida, y me vas a tratar con respeto. Sí, por supuesto. Y vas a disculparte. Una disculpa real, no de esas que das solo porque quieres algo. Diego bajó la cabeza. Ma, siento mucho haberte robado el collar. Siento haberte faltado al respeto. Siento haber sido un hijo terrible. Por primera vez en años sonaba sincero. Está bien, dije finalmente. Puedes quedarte. Diego casi se puso a llorar de alivio. Gracias, Ma. No vas a arrepentirte. Diego, añadí mientras él se dirigía a las escaleras. Una cosa más. ¿Sí? Mañana tengo una reunión muy importante. Una reunión que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y quiero que vengas conmigo. ¿Para qué?
sonreí. Para que veas lo que pasa cuando alguien subestima a Carmen Delgado. La Junta Extraordinaria de Accionistas estaba programada para las 10 de la mañana del martes, 3 días después de que Roberto terminara su auditoría. Le había dado tiempo suficiente a la familia para revisar el informe completo que les había enviado el lunes por la mañana. El informe de 200 páginas documentaba cada irregularidad, cada sobrepago, cada consultoría ficticia de los últimos 30 años. Era implacable en sus conclusiones. Llegué con Diego a las 9:30, ambos vestidos como si fuéramos a una boda de alta sociedad. Yo llevaba un traje negro que había comprado el día anterior, zapatos de tacón que hacían que midiera casi 1,70 y una sonrisa que habría hecho temblar a un tiburón. Diego se veía nervioso. «Ma, ¿segura que quieres que esté aquí?» «Completamente segura. Quiero que veas cómo se defiende una mujer que sabe lo que vale». La sala de juntas estaba llena. Además de mis familiares, había 2 abogados externos, un notario y Roberto Vázquez con sus carpetas llenas de evidencia. El ambiente estaba tenso como cuerda de guitarra antes de romperse. «Buenos días, familia», dije con alegría exagerada al entrar. «Espero que hayan dormido bien. Algunos de ustedes no van a dormir tranquilos durante un tiempo». Rodrigo se aclaró la garganta. «Carmen, antes de empezar, queremos que sepas que hemos estado discutiendo tu situación y creemos que podemos llegar a un arreglo amigable». «Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de arreglo?» Patricia se adelantó. «Hemos decidido nombrarte directora de Desarrollo Social, con un salario de 500,000 pesos anuales». Me eché a reír. Una carcajada genuina que resonó por toda la sala. ¿500,000 pesos anuales? ¿Después de robarme 24 millones? Carmen, no usemos palabras tan fuertes, dijo Alejandro. Tienes razón. Usemos las palabras correctas. Roberto, ¿puedes leerles a mis familiares lo que encontraste en los libros? Roberto se puso de pie con su informe. Durante los siguientes 20 minutos, detalló cada irregularidad, cada sobrepago, cada consultoría ficticia. Los números eran devastadores. Mientras él hablaba, veía cómo las caras de mis familiares pasaban de la confianza al nerviosismo, del nerviosismo al pánico. En resumen, concluyó Roberto, la administración de esta empresa ha resultado en una malversación de fondos que excede los 120 millones de pesos en 30 años. ¿Malversación? Rodrigo se puso de pie. Eso es absurdo. Nosotros hemos trabajado duro por esta empresa. Trabajado tan duro que se pagaron 4 veces más de lo que paga cualquier empresa similar. Interrumpí. Tan duro que crearon consultorías fantasma para drenar aún más dinero. Carmen, esto es un malentendido, empezó Patricia. No, Patricia. Un malentendido es cuando uno se confunde de dirección. Esto es robo organizado. Me puse de pie y caminé alrededor de la mesa, mirando a cada uno de mis familiares. Pero soy una mujer razonable, así que les voy a dar una opción. ¿Qué opción?, preguntó Sofía, que hasta ahora había permanecido callada. Opción número 1. Devuelven voluntariamente los 24 millones que me corresponden, más intereses, y reestructuramos la administración de la empresa con supervisión externa. Ustedes mantienen sus puestos, pero con salarios reales y transparencia total. ¿Y la opción número 2? Preguntó Alejandro, aunque por su expresión ya sabía que no le iba a gustar la respuesta. Opción número 2. Presento una demanda penal por malversación de fondos. Solicito una intervención judicial de la empresa y exijo que me nombren administradora general mientras se resuelve el proceso legal. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Eso destruiría la empresa, murmuró Rodrigo. No, tío. Lo que ha estado destruyendo la empresa es la corrupción familiar. Yo la voy a salvar. Carmen, dijo Patricia con voz temblorosa. No podemos pagar 24 millones de una vez. No espero que los paguen de una vez. Soy razonable. Saqué un documento de mi bolsa. Este es mi plan de reestructuración. Salarios justos para todos los familiares, eliminación de consultorías fantasma, transparencia total en gastos ejecutivos y un plan de pago de 5 años para el dinero que me deben. ¿5 años? Alejandro parecía sorprendido. 5 años. 4,800,000 pesos anuales. Más intereses del 8%. Puse el documento sobre la mesa. O enfrentan cargos penales. Rodrigo tomó el documento y lo hojeó rápidamente. Estos salarios son menos de la mitad de lo que ganamos ahora.
pero son 3 veces lo que gana cualquier ejecutivo en empresas similares. Todavía van a vivir muy bien, solo que no como millonarios a mis costillas. ¿Y si nos negamos?, preguntó Patricia desafiante. Entonces, mañana presento la demanda, y en lugar de 5 años para pagar, van a enfrentar embargo de bienes personales y posibles sentencias de cárcel por malversación. Diego, que había estado observando todo desde su rincón, se acercó a mí. «Ma», murmuró, «eres increíble». Por primera vez en años, vi orgullo en los ojos de mi hijo. Orgullo genuino, no el tipo condescendiente que había conocido toda mi vida. «Familia», dije dirigiéndome a los Villarreal, «tienen hasta el jueves a mediodía para decidir. Si aceptan mi propuesta, firmamos el acuerdo y empezamos la reestructuración. Si no, me encogí de hombros. Que tengan un buen abogado». Caminé hacia la puerta, luego me volví una vez más. «Ah, y una cosa más. A partir del lunes voy a tener una oficina aquí. Como la segunda accionista más importante de esta empresa, voy a estar muy involucrada en las operaciones diarias». Salí de la sala con Diego siguiéndome, dejando atrás a una familia que finalmente había aprendido que Carmen Delgado no era la prima pobre que podían ignorar. Era la prima pobre que acababa de convertirse en su peor pesadilla. El jueves por la mañana, 2 días después de la junta, mi teléfono sonó. Era Rodrigo, con una voz que sonaba como si hubiera envejecido 10 años en 48 horas. «Carmen, aceptamos tu propuesta. Excelente decisión, tío. Pero queremos algunas modificaciones menores». «No». Mi voz fue firme como roca. «El acuerdo es tal como lo presenté. O vamos a corte». Un suspiro profundo. «Está bien. ¿Cuándo podemos firmar?» «Hoy a las 5, en la notaría». 3 horas después, estaba sentada en la elegante oficina del notario público más prestigioso de la ciudad, viendo cómo cada miembro de la familia Villarreal firmaba el documento que oficialmente me reconocía como administradora de facto de Hoteles Villarreal y establecía el plan de pago de mi deuda. Cuando Rodrigo firmó la última página, se volteó hacia mí. «Carmen, espero que puedas perdonarnos algún día». «Tío», dije mientras guardaba mi copia del acuerdo, «yo no los odio, solo quería justicia, y la justicia a veces duele». 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina, en el piso 15 del edificio corporativo, revisando los reportes trimestrales. La empresa estaba funcionando mejor que nunca. Sin los gastos excesivos de la administración familiar, las ganancias habían aumentado 30%. Habíamos dado aumentos salariales a todos los empleados y aún así éramos más rentables. Diego entró a mi oficina con una sonrisa genuina. En 6 meses había cambiado completamente. Ahora trabajaba como asistente administrativo en el hotel principal. Había rentado su propio apartamento pequeño pero limpio, y por primera vez en su vida se mantenía solo. «Ma, ¿tienes un minuto?» «Siempre tengo tiempo para ti, mi amor». Se sentó frente a mi escritorio. «Quería agradecerte». «¿Por qué?» «Por echarme de la casa, por obligarme a crecer, por enseñarme que respetar a mi madre no es opcional». Diego bajó la voz. «Y por perdonarme después de lo que hice». «Diego, eres mi hijo. Siempre vas a ser mi hijo, pero ahora eres un hijo del que puedo estar orgullosa». Se limpió los ojos rápidamente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?» «¿Qué?» «Ver a mi madre ser la mujer fuerte que siempre fue, pero que nunca se permitió ser». Esa tarde, después del trabajo, manejé hasta el cementerio donde estaba enterrada mi madre. Llevaba flores frescas y una sonrisa que no me había quitado de la cara en semanas. «Hola, mamá», dije poniéndome en cuclillas frente a su tumba. «Tengo muchas cosas que contarte». Le conté sobre el collar, sobre la caja de seguridad, sobre descubrir la verdad sobre mi padre. Le conté sobre los Villarreal, sobre la empresa, sobre cómo había luchado por mi lugar en una familia que nunca supe que tenía. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», le dije al mármol frío de su lápida. «Si Diego no hubiera sido tan egoísta, si no hubiera vendido tu collar, yo nunca habría descubierto nada. Habría seguido viviendo como una mujer común, trabajando para sobrevivir, dejando que me pisotearan». El viento movió las hojas de los árboles y por un momento juro que escuché la risa de mi madre. «Pero resulta que tu nieta no es común para nada. Resulta que soy una Villarreal, y los Villarreal no se dejan pisotear por nadie». Cuando llegué a casa esa noche,
Diego había preparado la cena, arroz con pollo, como el que yo le hacía cuando era niño. «¿Qué es esto?», pregunté sorprendida. «Pensé que después de trabajar todo el día, merecías que alguien te cuidara para variar». Nos sentamos a cenar en mi mesa del comedor. La misma mesa donde había sufrido tantas humillaciones, donde había llorado tantas noches, preguntándome qué había hecho mal como madre. «Ma», dijo Diego después de un rato, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Cómo supiste que tenías que pelear tan fuerte? ¿Cómo supiste que merecías más?». La pregunta me hizo reflexionar. «¿Sabes qué, Diego? Creo que siempre lo supe, solo que durante años me convencieron de que no merecía pelear por ello». «¿Quién te convenció?». «Todo el mundo. Tu padre cuando nos abandonó, los trabajos que me pagaban menos porque era madre soltera, la gente que me veía como la pobrecita Carmen». Hice una pausa. «Y a veces tú». Diego bajó la cabeza. «Lo siento, ma. No te disculpes más, mi amor». Los dos aprendimos la lección. Esa noche, antes de dormir, me quedé parada en el balcón de mi recámara, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá abajo estaban los hoteles que ahora parcialmente me pertenecían. En algún lugar estaban mis primos, aprendiendo a vivir con salarios normales. En algún lugar estaba mi vida anterior, donde era invisible, ignorable, desechable. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar estaba Carmen Delgado Villarreal, empresaria, heredera, mujer que había aprendido que a veces el dolor es el precio que pagamos por descubrir quiénes realmente somos. Y por primera vez en 52 años de vida, esa mujer estaba exactamente donde merecía estar, al mando de su propio destino.